Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza y la calma, me ofrece la solución. Él defiende mi vida, protege mi hogar. Con su equipo de expertos me vuelve a levantar. En el sur de la Florida, su nombre es la verdad. Un abogado de confianza que sabe cómo actuar. Por estar con nosotros, soy el abogado Steven Cordero. Estoy aquí con Miriam Marenco, la otra abogada encargada señora aquí en la oficina, hablando un poco sobre, quisimos hablar un poco sobre temas de cómo las leyes de bancarrota funcionan con respecto a tu hogar. O sea, una de las cosas más bonitas de cómo funciona el sistema de leyes es más o menos natural, en el sentido que vamos a analizar, y Miriam va a hablar un poquito sobre esto, analizar no solamente la situación financiera tuya, sino cómo eso funciona como parte de tu hogar, tu sistema de apoyo económico, si existe, de familia, tu unidad de familia. Bien. Sí, bueno, lo más importante es una pregunta que nosotros recibimos, esta pregunta casi todos los días. Alguien me pregunta esto: si es necesario someter la información de mi esposa o mi esposo que no está haciendo la bancarrota conmigo. Y para responder eso, primeramente quiero decir que no es necesario hacer bancarrota juntos si usted está casado. Muchas personas tienen sus deudas separadas, su crédito separado y quieren hacer bancarrota porque quieren eliminar su obligación de pagar esa deuda, pero no necesariamente quieren incluir a la otra persona, a su pareja, en una bancarrota porque la otra persona posiblemente está al día con sus deudas o simplemente no quiere hacer bancarrota. Quizá el problema está enfocado en una parte de la unión, o sea, solamente la pareja tiene X o tiene una tarjeta y el problema no es algo que es típico. Disculpa por la interrupción, pero solo para decir eso. Sí, y eso es lo primero. Primero es que no es necesario hacer bancarrota con si usted está legalmente casado, no es necesario hacer bancarrota con esa persona. Usted puede hacer bancarrota para eliminar solamente su obligación de la deuda. Lo único es que es importante que usted entienda que cuando hace bancarrota, solamente la persona que hace la bancarrota obtiene el beneficio de poder eliminar esa deuda. Significa que si usted, por ejemplo, es co-signer o co-borrower con una deuda, en una tarjeta de crédito con otra persona y usted hace bancarrota, usted va a eliminar la obligación de pagar esa deuda, pero la otra persona no la va a obligar, no la va a eliminar. Entonces, primero, antes de comenzar en todo, quiero clarificar ese punto. Es posible hacer bancarrota sin tener que incluir a la otra persona. Pero eso significa, cuando hablamos de incluir a la otra persona, eso significa quién es la persona que va a hacer bancarrota y quién es la persona que va a obtener el beneficio de esa bancarrota. Ahora, un poco hablar de lo que estaba hablando Steven, de los ingresos del hogar. No importa que usted haga bancarrota con su pareja o que haga bancarrota soltero. Cuando hace bancarrota, vamos a determinar cuál es el ingreso del hogar. Si usted está legalmente casado con alguien, el ingreso de esa persona sí se considera para determinar qué ingreso disponible usted tiene para pagar sus deudas. Entonces, puede ser que la otra persona no está haciendo bancarrota, la deuda de esa persona no está afectada, el crédito de esa persona no está afectado, pero sí vamos a necesitar la información del ingreso de esa persona para determinar cuál es el ingreso del hogar. Cuando uno hace bancarrota, tenemos que mirar qué ingreso usted tiene de todas las fuentes. Si usted está trabajando, si usted es empleado por su cuenta propia, si usted recibe alguna ayuda del gobierno, si usted recibe alguna ayuda de su familia, si usted está legalmente casado y vive con esa persona, para determinar todo el ingreso bruto que entra en el hogar. Después de eso se calcula todos los gastos. Se va a calcular los gastos que son necesarios para el hogar. Eso es el mortgage, la electricidad, la agua, los carros, los seguros médicos, los taxes que usted paga, todos los gastos que sean necesarios. Y cómo se considera el ingreso de la persona que no está haciendo la bancarrota a su pareja, también se va a considerar los gastos que esa persona tiene. Por ejemplo, si esa persona tiene sus propios gastos de tarjetas de crédito, si esa persona tiene su propio gasto de seguro, de carro, también se considera esos gastos para determinar qué ingreso queda en el hogar para poder pagar sus tarjetas de crédito. Eso es muy importante y es un paso muy necesario en toda la bancarrota.
Al menos que usted está legalmente, usted está separado de su esposa, esposo, lo que sea, no, entonces en esa situación no necesitamos el ingreso de esa persona, pero tenemos que comprobar que están separados realmente, que por ejemplo viven en diferentes direcciones. Pero eso es un proceso que es muy importante en hacer la bancarrota y calcular ese ingreso disponible. Dependiendo de ese ingreso disponible es lo que va a determinar su habilidad de pagar a la corte un pago mensual. Por ejemplo, si tomamos en cuenta que ustedes tienen un ingreso bruto de $10,000 al mes, usted tiene unos gastos de $9,500 al mes, quedan $500 disponibles para pagar sus tarjetas de crédito y en base de eso la corte puede proponer un plan de pago. Entonces, es importante siempre tener esa información. No le va a afectar a la otra persona en nada que usted haga bancarrota. En sí es solamente su crédito, su información que se presenta en la corte, su Social Security, pero sí es parte de la bancarrota entregar ciertos documentos. Cuando tienen propiedades en común, usted también tiene que entregar esa información para determinar cuál es el valor que le pertenece a usted. Por ejemplo, supongamos que usted tiene una cuenta de banco en común, el dinero que se deposita en esa cuenta de banco, mitad le pertenece a usted. Si usted tiene una propiedad en común que está fuera de los Estados Unidos o la casa principal, si está en común, toda esa información también se va a necesitar para determinar y proponer un plan de pago a la corte. Pero ese es el paso muy importante. Otra cosa que siempre en nuestra oficina lo preguntan es, si yo hago bancarrota y mi hija está, yo soy co-signer del carro de mi hija, ¿qué pasa en esa situación? ¿Qué pasa con el crédito de mi hija? ¿Qué pasa con el carro de mi hija? Bueno, realmente nada. Mientras su hija siga pagando ese carro, no le va a afectar el crédito de ella que usted haga bancarrota, no le va a afectar el carro. El carro, mientras se mantenga al día, no está afectado. Pero usted no va a ser responsable de cualquier obligación si en el futuro, por ejemplo, su hija deja de pagar ese carro y ahora se debe el banco el dinero por el carro. Entonces, ese es lo más importante de hacer una bancarrota. ¿Quién tiene que presentar la información? ¿Quién es que elimina la deuda? Para que usted tenga una idea del hogar, del núcleo, un poco en sí cuando usted venga a ver la oficina. Ahora, Steven, ¿puedes hablar un poco de tal vez cuáles son los gastos del hogar que la corte considera? Claro, por supuesto. Como empecé, o sea, parte de las leyes, aunque son un poquito complicadas en el sentido de cálculos y mucho papel y mucha documentación, al final del día trata lo más posible de darle una estructura, algo que es muy natural, ¿no? El hogar tuyo, o sea, no es solamente, o sea, si tú tienes dependientes, hijos que viven con usted, un padre que quizás está jubilado, deshabilitado y que depende de usted, hay manera de contar todas estas cosas, toda esa manutención, de todos los gastos. Estamos mirando en la bancarrota, algunos vienen de tus gastos reales, o sea, lo que tú realmente estás pagando, y otros vienen del gobierno como promedios promulgados por el IRS para darle una estructura a algo que quizá tiene mucha variación, ¿no? Y aquí lo ajustan, estos gastos ajustados por condado, algunos son por el estado de la Florida, otros por el condado o por el zip code, para tratar de capturar en un sistema más o menos uniforme y justo, siempre esa palabra justo, lo que una familia de tal cantidad de personas, dos ganadores con 3 hijos, un hogar de 5 personas, ¿no? ¿Cuántos son los gastos permitidos en el sentido de lo que el IRS dice que es un promedio aceptable? Y otros gastos son gastos razonables. Estamos hablando de gastos primordiales, ¿no? Cosas que o sea, las palabras son muy técnicas, pero no lo sobrepienses. Es lo que uno piensa. La renta, el pago de la casa, el pago de todos los servicios para mantener esa casa, la electricidad, el agua, la luz, los seguros, los impuestos asociados, hasta el punto que no están incluidos en cualquier pago hipotecario que estás haciendo mensualmente. Líneas ahí que acomodan gastos para transportación, llantas, manutención del vehículo, manutención de hijo, cosas como obligaciones domésticas, child support, cosas que caen en 2 categorías, ¿no? Un child support puede ser un gasto mensual que uno tiene, un padre pagando o apoyando a un hijo menor que vive con un ex, o también puede ser es un gasto necesario y también una forma de deuda. Quizá no estás al día con esos pagos. Eso es una deuda de prioridad. Lo analizamos, o sea, todas las cosas a veces cruzan
categorías y involucran varias clasificaciones dependiendo de la persona que lo está haciendo. Si una persona está recibiendo una forma de apoyo, eso se cuenta como un ingreso al hogar que sale para cubrir los gastos asociados con manteniendo a esa persona joven, ¿no? Todas estas cosas interactúan en maneras muy interesantes y lo tenemos que mantener todo aparte y también mirar holísticamente cómo se conectan en el sentido de como parte de tu situación financiera. Estamos mirando también no solamente los gastos de servicios, ya cubrimos esos, gasolina, que es un gasto muy grande. ¿Qué más? Contribuciones de personas que te están apoyando. O sea, otra vez, aquí estamos viendo el tema de algo muy común. Eso, estoy apoyando a mi familia que vive en otro país. Estoy recibiendo algún apoyo del gobierno, beneficios. Todas estas cosas son parte y se tienen que contar como un análisis como parte de tu situación financiera. Entonces, lo que estamos mirando son esas cosas. Gastos permitidos son gastos, o sea, lo necesario. No podemos descontar, por ejemplo, o contar como un gasto necesario una vacación, aunque hay líneas para gastos de un gimnasio para mantener tu salud. Esas cosas son un poquito más fácil de justificar, pero por supuesto, las cosas son cosas lógicas, ¿no? Si es algo que tú piensas como una necesidad, buen chance que es un gasto necesario. O sea, obviamente, el casino viene siendo un problema. Eso puede ser una fuente de deuda que estamos analizando en el caso. Puede ser una fuente de ingreso en cuestiones de ganancias que se reportan en tus impuestos, que tenemos que contar por eso. Pueden ser también una fuente de gastos, pero en este caso un gasto que no es permitido. O sea, contemplado, lógicamente, es si estás en problemas con tarjetas de crédito o estás a riesgo de perder tu casa, deberías dejar de ir al casino. Ahí es donde viene el tema, pero igual, natural, aunque las personas le gusten o disfruten de esos juegos, es algo lógico que uno puede entender, ¿no? Y ahí es donde la ley empieza a tomar más un sentido natural, un sentido ya que empieza a reflejar lo que ya sabemos, codificando o dando una estructura uniforme a algo que ya uno lógicamente entiende sin tener que estudiar leyes, ¿no? Igual, cuando estamos analizando cualquier deuda que tienes, estamos analizándolo con respecto al sistema de prioridad, que también es bastante natural. No estamos analizando las deudas primordiales, las más importantes, son las deudas aseguradas. Ya sin decir más, deberías saber que estoy hablando de tu casa, tu hipoteca, tu pago mensual de la casa, cualquier pago de un lease de un carro. Esas son necesidades y hay manera de tomar en cuenta los gastos asociados con esas cosas, hasta el punto que también son deudas. Pero si te das cuenta, son fuentes de dos cosas. Es un bien que tenemos que contar o valorizar. Una casa va a ser también una fuente de una deuda principal si tienes una hipoteca. Y también pertenece a un gasto necesario tuyo. Y las tres cosas interactúan y se tienen que contar independientemente en cada uno de sus planillas. Es parte del trabajo que hacemos aquí básico, analizando todo eso. Y igual, aplicando lo que es el sistema uniforme de clasificaciones, empezando con deudas aseguradas, como la casa y el carro, en leases que son entre los dos, ¿no? Del punto de vista de la corte, un lease no es hablando estrictamente igual que una letra. La diferencia siendo que en el caso de una letra con un carro, eventualmente ese título del carro, cuando terminas de pagarlo, te pasa ese título al nombre tuyo y el carro se convierte tuyo, 100%. En el contexto de un lease, lo que estás pagando realmente es un contrato para ocupar, en un momento como rentando un apartamento. Tú no eres dueño del apartamento, pero estás pagando por el privilegio, el derecho de ocuparlo, como en la manera o en el estilo de un dueño. Y de ahí empezamos a mirar otras deudas que quizás no están vinculadas como una deuda asegurada, como colateral. Esto es lo que distingue esas deudas de las otras clasificaciones, ¿no? La diferencia principal es la existencia de algún colateral para asegurar o garantizar repago de esa deuda. Si tú no pagas la casa, vienen y te hacen un foreclosure y te quitan la casa. Lo venden a subasta para tratar de recuperar su dinero. Eso es una deuda principal, cómo interactúan la deuda con la obligación. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad.
tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. La verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más. Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Además estará todos los martes para que haga su pregunta en Consultas con Patrick Cordero a las 11 de la noche por América TV. Hola, gracias, buenas tardes. Regresando donde dejamos antes del break, hablando de un tema muy importante, algo que una de las partes más bonitas del sistema de leyes, que es la bancarrota. O sea, que pasamos mucho tiempo hablando sobre los ingresos, impuestos, cosas que quizás son técnicas, pero realmente al final del día el sistema de leyes que es la bancarrota, aunque sea capítulo 7 o 13, la manera en que un caso se prepara, el argumento que estamos haciendo es algo que codifica o intenta codificar algo bastante natural, algo que uno ya reconoce aunque no lo sabe, uno ya sabe bastante, ¿no? En el sentido de que estamos hablando de una de las partes más naturales, son las clasificaciones y el sistema de prioridad que las leyes dan, la dignidad que dan a cada tipo. No todas las deudas son iguales. Cuando estamos hablando de deudas, hay deudas que tienen más importancia que otros, y la importancia es algo que es obvio, ¿no? La casa siempre va a ser lo más importante. Una deuda de hipoteca es la forma de calidad de crédito de más alta calidad. Es uno de los gastos más importantes, típicamente el gasto más alto de cualquier hogar. Es el bien más valoroso que uno va a comprar o ser dueño durante su vida, que vamos a valorizar. Y es la deuda más grande que uno puede asumir por una persona típica, un individuo. No estamos hablando de negocios, estamos hablando de personas que están quizá aplicando, utilizando su crédito para tomar los pasos regulares, naturales. Una hipoteca de 30 años, un Standard 30-year mortgage. Y eso siempre va a ser una de las deudas más importantes. Pero de ahí, a partir de ahí, estamos hablando de deudas que tienen la misma importancia, pero no están vinculados con algún colateral, algún derecho de reposer algo. O sea, en contexto de una hipoteca, para recordarte, si no pagas la casa, si no pagas el carro, las compañías que te prestaron ese dinero reservan el derecho de venir y quitártelo en una acción de reposesión, un foreclosure, y pasarte el costo de todo lo que sobra después de venderlo a subasta, de vender ese colateral, como una deficiencia, ¿no? Eso es más o menos cómo funciona ese sistema. Hay deudas que no tienen ningún colateral, pero igual se tienen que pagar en full. Estamos hablando un poquito antes sobre deudas de child support. Esto es una deuda primordial. O sea, si tienes deudas de casa o carro, esos son más o menos en el mismo sentido, tienen la misma dignidad. Pero la única diferencia es que no hay una casa, un colateral, algo para quitar en el lugar o garantizar el repago de ese dinero, sino esto es una obligación según un acuerdo o por mutuo acuerdo o a través de una orden de una corte de divorcio para pagar una forma de manutención a alguien y no estás al día con eso. Eso es una deuda igual de prioridad. Se tiene que pagar en full o directamente afuera de una bancarrota o adentro a través de una bancarrota. Pero igual se tiene que contar igual como un gasto, no solamente una deuda, pero un gasto mensual. Si uno lo está pagando, igual es una fuente de ingresos si uno lo está recibiendo. También deudas del IRS. Estos son deudas con prioridad que se tienen que pagar en full, aunque no están vinculados con algún colateral, ¿no? En el sentido que si no lo pagas, ahora puede resultar en un lien, pero por ahora, durante los últimos 2, 3 años, 4 años, no ha pasado mucho tiempo, es simplemente una deuda no asociado, una deuda desasegurada, no asociada con algún colateral, pero que sí se tiene que pagar o directamente al IRS o idealmente a través de un plan de pago de bancarrota donde lo dividimos en 60 meses. Típicamente lo que vemos, una deuda del IRS, de lo que he visto en los clientes, de lo que escucho, gente que están entrando en este proceso y están haciendo la transición de pagar al IRS unos años atrás y ahora convertirlo a una deuda que se está pagando adentro de un plan de pago como parte de esa reorganización de las deudas. Es que los términos de una bancarrota capítulo 13, por default, son un poquito más generosos de lo que te da el IRS. Están como 2 a 3 años. Una bancarrota típicamente dura hasta 60 meses, que son 5 años.
Pero igual, esto es una deuda de prioridad. Se tiene que pagar para evitar consecuencias negativas. O sea, no en el sentido de perder una casa. Eventualmente, aunque el riesgo existe, estas son cosas que se tienen que pagar para reservar y para eliminar ese efecto negativo que tienes en el crédito. Igual, y de ahí estamos hablando de todo lo demás. Todo lo que no es la casa, el carro, deudas de impuestos. Va a caer en esa última categoría que son, ya lo pensaste, son la forma de calidad. La forma de crédito con menos calidad, que son deudas desaseguradas, tarjetas de crédito, tarjetas de crédito que se dejaron de pagar o que se pusieron delincuentes y resultaron en una demanda, juicios finales por heridas personales, si alguien te está demandando por un accidente. Todas estas cosas se unen y se tratan en una bancarrota como una clase de deudas en conjunto, o sea, un bucket con todas esas deudas unido. Y lo que estamos haciendo en un capítulo 13 con estos análisis delicados de tus ingresos y tus gastos, es tratar de averiguar cuánto es el % de ese cubo de deudas, ese basket, que es justo pagar, con la intención de descargar todo lo que no se llega de pagar luego de los 3 a 5 años, ¿no? Eso es lo que estamos analizando. Si tienes un ingreso disponible, después de tomar en cuenta tus gastos necesarios, los pagos del child support, los pagos de la casa, los pagos de los taxes, todas las otras deudas que tienen primero, las deudas de la casa, de la asociación, del carro, suponiendo que esos son las deudas que te tienen en problemas o que están a riesgo. Lo que sobra después de eso es lo que se dedica a este cubo en total. Y idealmente ahí es donde te ahorramos la mayoría del dinero, en el sentido que la acción de presentar la bancarrota va a parar todos los intereses y va a fixar, o sea, congelar ese número en donde queda el momento que el caso se presenta. No va a seguir acumulando, mientras que ese caso se sigue abierto, no va a seguir acumulando y de eso es una de las maneras de tomar control sobre algo que quizás se ha escapado todo el control tuyo, todos los esfuerzos tuyos de mantener control. Esto viene siendo un problema si tú sabes que estás haciendo los pagos mínimos en tu tarjeta de crédito para tratar de preservar la casa. Si alguien te ha demandado y ahora tienen una orden que dice con el nombre tuyo para recuperar un monto de dinero que sí ya sabes que no vas a poder repagar. Sí, creo que la idea es que todas las personas, es que la bancarrota es un beneficio, es realmente para darle la oportunidad para tener un nuevo empezar. Realmente, como decía Steven, todos los gastos que ustedes tienen que son necesarios se toman en cuenta. La idea de bancarrota no es solamente para eliminar la deuda de una tarjeta de crédito, una deuda médica, es para tener un efecto completo en su vida. Entonces, si tiene un atraso del child support, si tiene un atraso con el IRS, todo eso se incluyera en una bancarrota, porque la idea de la bancarrota es para que usted pueda tener un fresh start, un nuevo empezar. La idea es proponer algo que usted pueda mantener y sostener a través de un plan de 5 años, un plan de 3 años. Entonces, no es solamente vamos a eliminar su tarjeta de crédito. No, vamos a analizar si está al día con la hipoteca, si está al día con los atrasos del child support, si está al día con lo que se debe al IRS. Y presentar un plan para que cuando ya termine usted esa bancarrota, usted ya no se tenga que preocupar de nada. Simplemente usted concéntrese en lo que es necesario. Usted sigue al día con su hipoteca, sigue al día con su carro, para que ya no se tenga que preocupar de todo eso. Entonces, es por eso que yo siempre digo, la bancarrota no es solamente para eliminar unas tarjetas de crédito, es para darle a usted completamente un fresh start. Entonces, cualquier duda que usted tenga, es importante que usted hable con un abogado para que le explique todo eso. ¿Qué se puede hacer si tiene atrasos con el child support? ¿Qué se puede hacer si yo le debo al IRS? Como decía Steven, el IRS es algo que tiene interés, puede subir. Eventualmente, cuando se debe una cantidad por mucho tiempo en el IRS puede poner lien contra sus propiedades. Si usted tiene una casa ahora, le puede poner un lien contra esa casa. Si usted compra una casa en el futuro, el IRS puede tener un interés en esa propiedad en el futuro. Entonces, es importante no solamente eliminar cualquier deuda que usted tenga de tarjetas de crédito, pero también ver qué otros problemas existen que nosotros podemos ayudar a través de la bancarrota. Pero eso es importante, reconocer todo eso. Muchas personas lamentablemente hacen bancarrota porque se enfermaron, porque dejaron de trabajar, porque ahora se atrasaron con el child support o con el IRS y ahora hicieron auditoría de los taxes, ahora se debe toda esta cantidad atrasada.
todo realmente, todo eso se considera en el proponer un plan de pago en la corte para que usted pueda pagar todo lo necesario de su hogar. La idea de bancarrota es para poder ayudarlo. La idea de bancarrota es para que usted pueda tener un respiro y poder continuar con su vida rutina. Realmente es un beneficio. Cuando uno piensa de bancarrota, no quiero que piensen, voy a tener que entregar todas mis propiedades, voy a tener que pagar un monto muy alto. No, bancarrota le da la oportunidad de eliminar sus deudas y proteger sus bienes. Entonces, eso es nuestro trabajo, determinar cuál es la mejor opción para usted. Y también para agregar ahí es un punto, un tiempo, una buena oportunidad de simplificar. O sea, cuando estamos hablando de un capítulo 3, estamos hablando de una reorganización. Es un punto de reorganizar porque con el objetivo de simplificar, de tratar de reducir la cantidad que vas a terminar pagando, de acomodar las obligaciones que quizás están fuera de tu control, acomodarlo y coordinarlo mejor con tu situación financiera. Por eso tanta investigación, por eso tanta documentación, por eso es tan importante esa primera consulta cuando estamos mirando y analizando la cantidad que estás ganando, que estás ingresando, no solamente usted, pero tu hogar, cuáles son las deudas que ustedes tienen en conjunto con su pareja, si lo tienen todo aparte. Estas son cosas que nos interesan de un punto de vista no solamente legal, pero también moral, para estar seguro que el caso te conviene lo más posible. Y es un buen punto, es un beneficio, como dice Miriam, para to drive that point home. Sí, para volver para obtener un fresh start, un nuevo empezar. Eso es lo importante. ¿Cuál es la mejor bancarrota en la situación de usted, sin comparar realmente su caso a nadie? Y eso es lo que es nuestro trabajo. Lo más importante que usted tiene que preocuparse es hacer esa cita con la oficina y dejar el resto para los otros. Nosotros tenemos la experiencia para revisar la situación que usted está, analizar sus ingresos, sus gastos, sus propiedades y determinaremos la mejor solución para usted. Realmente creo que ya el momento que usted haga esa consulta es el primer paso que usted tiene que dar y es lo más importante que usted puede hacer. Entonces, recuerde que estamos aquí para ayudarlos siempre. Damos una consulta gratis siempre. Y si usted quiere llamar, mandar un email, lo que sea, para hablar con nosotros, puede hablar conmigo, con Patrick, con Steven, y nosotros hablaremos de los diferentes capítulos, cuál es la mejor opción para usted. Muchas gracias por sintonizar con nosotros. Y Steven, ¿quieres...? No, yo creo que eso es todo. Hablamos demasiado hoy. Pero guardamos un poco para la próxima. Cuando la deuda me atrapa y me quiere vencer, busco una mano segura que me ayude a crecer. Patrick Cordero me escucha siempre con atención, me da la fuerza